Hoy quiero aprovechar estos recursos que tenemos disponibles en el doctorado en Educación y Cultura Ambiental para compartir con ustedes una presentación acerca de lo que es la disciplina de la retórica o teoría de la argumentación, que nos va a ser de mucho interés al momento de poder nosotros esclarecer estos temas de la escritura académica. No es posible, digamos, ocuparnos de los aspectos particulares de la escritura académica si no lo relacionamos con los orígenes de esta disciplina de la argumentación y de la retórica, que es una disciplina muy antigua, que se remonta al siglo V antes de nuestra era en Grecia y posteriormente en Roma, y que a lo largo de estos 25 siglos, digamos, ha tenido distintos momentos y vamos a ver básicamente entonces un recorrido por esos momentos de la retórica, eh, y luego vamos a ocuparnos de los conceptos principales, cómo se define como tal la retórica por parte de algunos autores como Chaim Perelman y Stephen Tolmin, y luego algunos conceptos que nos van a ser útiles en nuestro recorrido posterior por estos temas de la escritura académica. Entonces, espero que me acompañen en este recorrido y voy a comenzar compartiendo con ustedes una presentación que he preparado sobre el tema para que pueda ser más llevadero el camino de esta presentación. Entonces, les, vamos a comenzar entonces con este breve panorama histórico de la retórica. Y vamos a hacerlo mencionando a uno de sus más importantes cultivadores contemporáneos, que es el filósofo, también jurista, eh, de origen polaco, pero radicado y nacionalizado eh, en Bélgica, que es Chaim Perelman. Perelman nació en 1912 en Polonia y murió a los 71 años de edad en 1984 en Bruselas, Bélgica, donde se radicó desde que tenía 12 años de edad. Eh, Estudió Derecho y posteriormente hizo su doctorado en Filosofía en la Universidad Libre de Bruselas, y prácticamente su vida académica desde universitario y luego como uno de los profesores más jóvenes de la Universidad de Bruselas la desarrolló en esta ciudad y en gran medida en esta universidad, aunque posteriormente también fue profesor visitante, especialmente en universidades norteamericanas. Eh, Bien, a Perelman, junto con Stephen Tolmin, autor de un libro, eh, Los usos de la argumentación, se les considera como los dos filósofos y pensadores que a mediados del siglo XX, especialmente a partir de 1958, eh, rehabilitaron esta antigua disciplina eh, de la retórica, una disciplina que procede, como decíamos ahora, desde la Grecia antigua, y se esforzaron por actualizarla a las condiciones contemporáneas, en este caso del siglo XX en Colombia. Ese año, de 1958, justamente, y sin que se pusieran de acuerdo para ello, se publicaron dos libros muy importantes de estos dos autores, ¿no? Perelman, junto con su colega Lucien Olbrecht Titeca, publicaron El Tratado de la Argumentación o la Nueva Retórica, un libro muy importante, voluminoso, de más de 800 páginas, que ha sido ampliamente difundido y traducido y que hoy en día se considera una obra, digamos, cimera en estos temas de la retórica contemporánea. Y por su parte, en Londres, y sin que hubiera entre ellos mayor comunicación, Stephen Tolmin publicó su libro
The Uses of Argument, los usos de la argumentación. Tolmin también desarrolló su carrera académica en una parte en los Estados Unidos y falleció recientemente, bueno, hace algunos años, y siendo una persona también con mucha influencia en todas estas temáticas. Entonces, Perelman reflexionó durante estos temas en un contexto que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial y particularmente del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce también como el periodo de la posguerra o de la Guerra Fría. Como sabemos, había nacido en 1912, entonces para 1945 pues ya era una persona adulta, había hecho sus estudios universitarios y toda esta experiencia también de la guerra, donde se dice que colaboró de cierto modo con la resistencia que se desarrollaba en Europa contra la ocupación nazi. Toda esta experiencia dolorosísima de las muertes, de los ataques, de la violencia masiva y posteriormente los conflictos ideológicos de la Guerra Fría, lo llevaron a formularse algunas preguntas. Perelman se interesó inicialmente por estudiar el tema de los valores y se preguntaba si el optar por valores como por ejemplo el bien, el mal, la justicia, la injusticia, o en el plano político la democracia o la dictadura, si el reflexionar sobre estos valores era algo que se podía sustentar en un pensamiento racional o si, por el contrario, la reflexión sobre valores era algo tan personal, tan subjetivo, que se basaba en este tipo de lecciones más, digámoslo, emocionales, afectivas, y no tenía un soporte en el pensamiento racional. Esa era una pregunta que se hacía Perelman. Entonces, y se preguntaba, por ejemplo, como ustedes ven en esta presentación, si solo la violencia sería capaz de zanjar los conflictos y si la razón del más fuerte sería la mejor. Y ahí ya ve uno como este contexto de la guerra mundial y de la violencia, en este caso ejercida a gran escala, como una de sus preguntas. Entonces, esta pregunta sobre la posibilidad de razonar sobre valores lo llevó inicialmente a hacer una búsqueda acerca de si podía construirse una lógica de los juicios de valor. Sabemos que la lógica es una rama del pensamiento científico que se ocupa de las leyes del pensamiento, de las leyes del razonamiento válido, de la inferencia válida. Entonces, la pregunta de Perelman era, ¿es posible, existe o es posible construir una lógica que permita que sea aplicada a los juicios de valor? Y se dedicó a indagar en la literatura acerca de esto, a hacer búsquedas bibliográficas y preguntas. Y según su relato, en algún momento llegó a la conclusión de que eso que él estaba buscando pues realmente ya había sido encontrado hacía más de 20 siglos y había sido encontrado por un conjunto de pensadores que fueron conocidos como los retóricos. El más importante de los cuales, y el que hizo todo un compendio de este pensamiento, fue el propio Aristóteles, llamado también el Estagirita por su lugar de nacimiento, que publicó justamente un libro muy importante que se conserva. Claro que muchos libros de Aristóteles se perdieron a través del tiempo, que se llama Retórica o el arte retórico. Porque en los tiempos en que Perelman se puso a estudiar este tema, la retórica como disciplina y arte de persuadir y convencer, pues estaba muy desacreditada. Es decir, y ustedes piensen cuál es la primera imagen que les viene a la mente cuando escuchan la palabra retórica. Y recordarán ustedes que este vocablo se usa a menudo como una especie de vocablo peyorativo para decir que alguien está hablando demasiada paja, que alguien habla sin sustancia,
que alguien adorna demasiado la palabra, pero que su palabra no corresponde a los hechos. Bueno, en tiempos de Perelman era igual. La retórica se había desacreditado profundamente y había salido de los planes de estudio del bachillerato e incluso de la universidad. De modo que no le fue fácil a Perelman llegar a estos orígenes en los filósofos antiguos, sino que tuvo que hacer una serie de búsquedas a través de distintos autores hasta toparse con esta obra de Aristóteles que lo llevó a pensar que, aunque escrita más de 20 siglos atrás, eh, la retórica y otros textos de los autores antiguos, eh, tanto griegos como romanos, podían perfectamente servir de basamento, de punto de partida, para resolver problemas contemporáneos con algunas actualizaciones que debía hacerse, ¿no? Entonces, esto, esto, esta fue la tarea que emprendió Perelman junto con su colega Lucien Olbrecht-Teca durante más de 10 años para producir y publicar en 1958 su Tratado de la Argumentación o la Nueva Retórica, ¿cierto? Eh, Entonces, de la mano de Perelman, les pido que me acompañen por lo que él considera son los tres momentos históricos claves en la evolución de la retórica. Un primer momento que ya hemos mencionado, en la antigua Grecia y Roma, desde siglo V antes de nuestra era en adelante, y cuyos personajes son algunos autores griegos como Empédocles de Agrigento, Corax, Tisias, Gorgias, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en Roma, Cicerón y Quintiliano. Bueno, Gorgias es justamente uno el nombre de uno de los diálogos de Platón, que se llama justamente Gorgias o de la retórica, ¿cierto? Es uno de los diálogos de un diálogo de Platón, uno de los diálogos más hermosos y bien escritos que se puede leer hoy en día con mucho provecho. Entonces, estos autores, sobre todo Empédocles, Corax, Tisias y Gorgias, forman parte de lo que se conoció como la escuela de los filósofos sofistas, que, digamos, de cierta manera se hicieron célebres a través de los diálogos platónicos, porque, por ejemplo, en uno de esos diálogos llamados Gorgias, eh, transcurre una discusión en la casa de un grupo de amigos entre Sócrates, que fue maestro de Platón, y Gorgias, que era un reputado retórico y filósofo sofista de ese tiempo. Entonces, ante un grupo de amigos tienen una discusión justamente sobre el sentido de la retórica, ya, dado que Gorgias se presenta como maestro de ese arte, el arte de la persuasión, de los auditorios. Y entonces Sócrates lo interroga y sostienen una interesantísima conversación en la que ya se revela las diferencias y las disputas entre los filósofos sofistas, entre ellos Gorgias, y Sócrates y Platón. Eh, Sócrates pues no escribió un libro, un solo libro, pasó a la posteridad por su discípulo Platón, quien a través de los diálogos, digamos, inmortalizó la imagen de su maestro, de Sócrates, que ejercía una filosofía básicamente ambulante y una filosofía de la palabra, pero no de la escritura. Entonces, y sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón desde muy joven, desde los 17 años, y fue su discípulo durante 20 años. Y a la muerte de Platón, y después de unos años de irse de Atenas y recorrer varias regiones de la antigüedad, regresó para fundar en Atenas lo que se conoció como el Liceo, que era su propia escuela de filosofía, ¿no? Bueno, y luego estos otros autores, Cicerón y Quintiliano, pues ya hacen parte del Imperio Romano y vienen un tiempo posterior, pero son autores importantes. Los principales diálogos platónicos en que se tratan estos temas son el Fedro,
el Fedro, y Georgia sobre la retórica, ¿no? Entonces, bueno, un segundo momento de la retórica en este recorrido de Perelman nos traslada siglo XV, finales de la Edad Media, hasta el siglo XIX, ¿cierto? Y ese segundo momento es conocido como eh, la muerte de la retórica, así se le denominó, pero en otras palabras, este periodo se conoce como un periodo de la retórica clásica, por oposición a lo que estábamos hablando hace un momento, que era la retórica antigua, es decir, la retórica griega y romana. Entonces, este es un periodo en el que la retórica, digamos, empieza a experimentar una decadencia hasta llegar a este descrédito de que hablábamos al comienzo. Y esa decadencia tiene que ver con que todas las posibilidades de esta disciplina de la persuasión a través del argumento comienzan a restringirse y a limitarse hasta quedar reducidas solamente a, digamos, el arte de hablar bien, el arte de las figuras literarias, como un ornamento del discurso, sobre todo literario, y todos los otros aspectos referidos a la argumentación, a la persuasión, referido al trabajo por incidir en el modo de pensar y actuar de los auditorios, queda por allá perdido, subordinado, y la retórica entonces de cierta manera sufre como un proceso de amputación hasta convertirse en un mero tratado de figuras literarias y de figuras retóricas. Entonces, allí cumplió un papel este señor Petrus Ramos, que es un filósofo medieval que ayudó a, digamos, a llevar a la retórica a esta situación de crisis. Y el tercer momento, pues ya lo vimos y no nos vamos a detener, sino ahora volvemos a él, es este momento de reactualización de la retórica en el siglo XX, principalmente por la obra de Perelman y Olbrecht Titeca, así como por la obra de Stephen Toulmin. Entonces, bueno, este es unos versos de un poeta, y, bueno, filósofo también. Lo que pasa es que la filosofía en la antigua Grecia, cuando se escribía en verso. Parménides de Elea, un poema que se llama Acerca de la naturaleza. Ustedes lo ven allí, pueden leerlo y van a notar entonces cómo Parménides en este poema opone la verdad, dice él, bien redonda e imperturbable, por un lado, y por otro lado, las opiniones, ¿cierto?, que son mera apariencia. Entonces, esa dicotomía, que fue muy propia de la antigüedad griega, entre los filósofos que, entre ellos Platón y Sócrates, que se plantearon como meta la búsqueda de la verdad, ¿cierto? A través del ejercicio del conocimiento, la búsqueda del bien y de la verdad, por un lado. Y por otro lado, eh, esta, esta otra labor de otra corriente filosófica que fueron los sofistas, que consideraron pues que la verdad era una cosa que tenía tanto de ancho como de largo, ¿cierto? Que probablemente era muy difícil hablar de la existencia de la verdad, y que más bien entonces decían que lo importante era que una opinión, digamos, pudiera persuadir a un auditorio para llevarlo a la acción. Independientemente de que esa opinión fuera verdadera o no fuera verdadera, lo importante era que tuviera potencia práctica, ¿cierto? Y capacidad de persuadir, convencer y movilizar un auditorio. Esta era la postura de los sofistas. Para ellos lo principal no era la búsqueda de la verdad, porque tenían muchas dudas respecto a si realmente podía ser encontrada la verdad. Eh, Georgias decía que probablemente la verdad no existía, y que si llegara a existir sería
difícil de reconocer y mucho más difícil de comunicar. Por lo tanto, ellos se desentendieron de ese problema de la verdad y se ocuparon de asuntos más prácticos, como incidir, por ejemplo, ante un tribunal de justicia para obtener, digamos, un propósito en un litigio penal, por ejemplo, una disputa por tierras, y cómo incidir ante los ciudadanos reunidos en las ágoras en Atenas para, por ejemplo, definir qué era lo que debían hacer, qué debía hacer la ciudad en los próximos años o cómo debía enfrentar a sus adversarios. Estas dimensiones de la acción práctica, tanto en el campo del derecho, del litigio penal, como de la acción práctica en el campo de la política, de la acción política, eran los espacios en los cuales los retóricos sofistas pensaban que valía la pena actuar y se dedicaron entonces a perfeccionar una serie de técnicas con el fin de ser eficientes y eficaces tanto en los tribunales como en los escenarios políticos a través del discurso político que Aristóteles denominó deliberativo, como también del discurso judicial o forense, que era el que tenía lugar ante los tribunales y ante los jueces. Entre tanto, Sócrates y Platón creían que estos sofistas desdeñaban la búsqueda de la verdad y que lo que enseñaban entonces podía llegar a ser peligroso en la medida en que, digamos, esas enseñanzas no estaban inspiradas en un conocimiento verdadero. Por eso este poema de Parménides resume ese importante debate antiguo que también está resumido en este diálogo platónico que les he mencionado, el Gorgias de Platón, un diálogo que les recomiendo, que es agradable de leer y que plantea debates muy interesantes, por ejemplo, sobre el tema de la corrupción que vivimos hoy en día. Bueno, aquí tenemos entonces Aristóteles, conocido como el Estagirita porque nació en Estagira. Esta, estas imágenes de Aristóteles, eh, aquí, aquí lo vemos en esta escultura y en este cuadro. Entiendo que está acompañado de Platón y de sus discípulos, ¿no? Recordemos que Aristóteles fue discípulo durante casi 20 años de Platón, quien al morir no le legó su academia, siendo Aristóteles su discípulo más sobresaliente, lo cual fue un desengaño para el maestro, que sin embargo, pues luego lo superó creando su propio liceo y su propia escuela, ¿no? Entonces, aquí Perelman, en su libro El Imperio Retórico, que es un libro traducido al castellano por el profesor Adolfo León Gómez, filósofo colombiano que lo ha estudiado a fondo y que hizo sus estudios en París, así que lo tradujo del francés. Un libro que no se ha vuelto a editar, por cierto, se editó por primera vez en 1997 y no se ha vuelto a editar y la traducción al castellano es justamente de Adolfo León Gómez, publicado en Editorial Norma. En este texto, Perelman hace una reflexión sobre la diferencia entre la antigua retórica y, y lo que él propone como nueva retórica para el siglo XX. Y entonces dice que mientras la antigua retórica se refería básicamente al discurso oral, ¿cierto? Aquel discurso que se pronunciaba ante un espacio político como las ágoras, ¿cierto? O las reuniones o asambleas populares, pero también ante los tribunales, ¿cierto? No se refería al discurso escrito. Recordemos que la imprenta no había nacido todavía, aunque sí había escritura, pero era una escritura manuscrita. Ni tampoco se refería, por supuesto, y pues ante la inexistencia de medios de comunicación como la radio, la televisión, medios que surgieron básicamente en el siglo XX, hoy en día Internet. Entonces, este era un discurso
que se hacía en presencia del auditorio y por medios orales. En cambio, dice Perelman, entonces, si queremos actualizar la retórica, pues por una parte tenemos que aplicarla a todo tipo de discursos, independientemente del lenguaje y formato en el que se pronuncia. Entonces, allí considera Perelman, por ejemplo, los discursos de los medios de comunicación, de los libros, de los impresos, eh, todo tipo de discurso y referido a también muy variados auditorios, ¿cierto? Muy variados auditorios, no solo el espacio político o el espacio judicial, sino todo tipo de discurso que pronunciamos con el propósito de persuadir y convencer de nuestras tesis ante cualquier auditorio. Más adelante veremos cómo clasifica Perelman estos auditorios. Eh, bien, dice él aquí, trátese de un discurso dirigido a un solo individuo o a toda la humanidad, eh, que tiene que ver con esto que les digo de la clasificación de los auditorios, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, aquí está la definición que nos provee Perelman de lo que es la retórica, y noten ustedes que la define como una técnica del discurso persuasivo. En una definición que vamos a ver enseguida, va a decir que es también una teoría del discurso persuasivo, ¿no? Eh, o sea, el que tiene como propósito, digamos, influenciar en la opinión y también en las emociones de los destinatarios del discurso, con el fin de llevarlos de una manera no constrictiva, no violenta, a realizar determinadas acciones o a tomar determinadas decisiones. De eso se trata la persuasión, ¿cierto? Eh, de mover a la acción a otras personas por medio de la palabra, ¿no? Entonces dice Perelman que este discurso persuasivo es el que se requiere para la toma, para la, que se requiere para la toma de decisiones reflexivas, pues usualmente los seres humanos debatimos y discutimos las distintas alternativas de acción. Y allí entonces entra el discurso persuasivo. Y también dice Perelman que los antiguos consideraban que la técnica por excelencia era la de, a través de la palabra y del discurso, influenciar y obrar sobre la mente y sobre la voluntad de los demás hombres, ¿cierto? A través de la palabra o de el logos, que el logos es una palabra que combina al mismo tiempo eh, la noción de razón o pensamiento y la palabra misma, ¿no? Entonces, esa era la técnica por excelencia de los antiguos. Y como Atenas y Grecia se consideran la cuna de las formas de la democracia política, eh, entonces está muy asociado este desarrollo del discurso persuasivo con estas formas democráticas que nacían ya en la antigua Grecia. Bueno, aquí esta es la definición que eh, asocia la retórica con una teoría general del discurso persuasivo. Entonces yo creo que resumiendo podríamos decir que es a la vez teoría del discurso y técnica. Técnica en cuanto que reúne una serie de recursos, de destrezas para poder llevar a cabo, digamos, la tarea del discurso persuasivo, ¿no? Y que en este caso, con este tipo de discursos se busca que el auditorio al cual nos dirigimos o los destinatarios de nuestro discurso adhieran a la tesis que le estamos proponiendo, una adhesión tanto intelectual como emocional. Es decir, el discurso en este sentido apela no solo al intelecto, a la razón, al logos, a la mente, sino a la parte racional, sino también a la parte emocional, a la parte de las pasiones que antiguamente llamaban el patos, el aspecto emotivo de la psicología humana, que lo sabemos, por ejemplo, por la publicidad y también por el discurso político, tienen tanta repercusión a la hora de que una persona tome una u otra
decisión, por ejemplo, una decisión de voto o una decisión de compra de un producto, ¿cierto? Entonces, eh, vale la pena que leamos esta parte donde dice Perelman que toda comunicación que tiende a influir sobre una o varias personas, a orientar su pensamiento, ¿cierto? Eh, a excitar o a calmar sus emociones, a dirigir una acción, es del dominio de la retórica, ¿cierto? Ese es el planteamiento de Perelman. Entonces ya vemos la importancia que esto adquiere. Entonces, para Aristóteles, en su célebre arte retórica, como vemos en el segundo párrafo de esta definición, la retórica es la facultad de discernir en cada circunstancia aquello que es creíble o admisible, aquello que es plausible, o sea, digno de aplauso. La retórica es también capaz de considerar los medios de persuasión acerca de cualquier tema, de cualquier asunto dado, y en unas circunstancias determinadas y concretas. Porque los discursos, como lo vamos a ver enseguida, eh, digamos, son eficaces en la medida que el orador sepa adaptarse tanto a las circunstancias como al modo de sentir y de pensar del auditorio al cual se dirige. O sea, no hay un discurso que sea válido para todo momento y lugar, ni para todo auditorio, sino que todo discurso tiene que adaptarse a las particularidades del lugar, del momento y de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Entonces la retórica es la que enseña justamente a discernir, dice Aristóteles, en cada circunstancia concreta, aquello que es creíble, aquello que es verosímil, aquello que es digno de aplauso. Porque recordemos que eh, ese es el propósito de la retórica. Bueno, y aquí eh, Perelman y Olbers Titeca definen lo que ellos denominan teoría de la argumentación. Teoría de la argumentación y retórica, digamos que vamos a considerarlos como dos maneras de nombrar esta disciplina. En la antigüedad se conoció como retórica. Y Perelman y Olbers y Teca prefirieron denominarlo teoría de la argumentación, y así se conoce hoy en día. Y para mantener ese vínculo con la tradición antigua, pues lo llamaron nueva retórica, pero los podemos usar como sinónimos. Así que noten que en esta definición Perelman dice que, bueno, califica la argumentación como teoría de la argumentación, o también disciplina argumentativa, o sea, disciplina científica, campo de las humanidades, y dice que estudia las técnicas discursivas que permiten obtener o aumentar la adhesión de un auditorio a la tesis que proponemos para su asentimiento, ¿cierto? Entonces, esa es la definición que nos pone Perelman. Bien, estos tres vocablos en latín que ustedes están viendo en la presentación, inventio, dispositio y elocutio, que en nuestro lenguaje castellano sería invención, disposición y elocución, muy parecidos pues, por las raíces latinas que tiene el castellano. Eh, eh, Son tres componentes básicos de la retórica desde la antigüedad. ¿A qué se refiere la invención? Se refiere, pues pensemos en el momento de la construcción del discurso. Y si ustedes quieren, dado que queremos referirnos más en detalle a la retórica académica, podemos pensar en el momento de la construcción, por ejemplo, de una conferencia, en un evento académico o en la escritura de un artículo. Entonces, la invención es este momento donde el autor o el investigador hace un acopio de las ideas que quiere exponer, y por supuesto también de los datos, ¿no? Entonces, ese momento creativo de consecución de los datos, de la información, pero también de construcción o elaboración de las ideas, de los argumentos que se van a defender. La disposición es un segundo momento en el cual ese trabajo se organiza
y se presenta en un orden, ¿no? Hay un comienzo, hay un desarrollo en varios apartados y hay una conclusión. Y ese orden del discurso se conoce como dispositio. Y la elocución, como esto tiene origen en la palabra oral, tenía que ver justamente con el momento de pronunciar el discurso ante un auditorio por medio de la palabra. Eh, y, pero hoy en día lo podemos aplicar al discurso escrito y es el momento escritural, ¿cierto? El momento de la composición, de la escritura. Y así podemos entonces ver que el proceso de construcción del discurso, inclusive el discurso académico, tiene varios momentos y que es muy importante hacer conciencia de eso. Bueno, Aristóteles tiene esta frase en la cual subraya tres elementos claves de la acción retórica. Por un lado el orador, por otro lado el auditorio al cual se dirige y eh, la mediación que se establece entre orador y auditorio, que es el discurso, un discurso que se da en una situación específica, ¿cierto? Un discurso situado. Y entonces estos son tres elementos claves del discurso, ¿no? El discurso no es solo lo que se dice, sino quién lo dice y a quién se lo dice. Y pudiéramos decir también, y en qué circunstancias lo dice. Y hoy en día podríamos decir también, y con qué propósito y con qué intencionalidad lo dice, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, las tres cosas o tres elementos claves que componen el discurso, el que perora o habla, aquello de lo que habla, ¿cierto? Que es el contenido de sus ideas, y aquel a quien habla, que es el auditorio. Y dice al final, y esto es digno de subrayar, que el fin del discurso se refiere al oyente. Y esto es muy importante en la retórica. La retórica, digamos, está pensada principalmente en función del oyente, es decir, del auditorio. Bueno, aquí entonces vemos lo que se conocen también en latín como el ethos, el pathos y el logos, y son considerados elementos de la eficacia de la argumentación. O sea, ¿qué hace que una argumentación sea eficaz, que cumpla con su cometido, con sus propósitos? Para los antiguos y particularmente para Aristóteles, un equilibrio entre estos tres elementos permitía que un discurso o una argumentación fuera eficaz. ¿Qué es el ethos? Entonces podemos considerar el ethos como la imagen, el prestigio, el crédito que el orador tiene frente al auditorio al cual se dirige, o, o no que lo tiene, sino que de cierta manera lo consigue a partir de su propio discurso. La imagen que él proyecta ante su auditorio de quién es él, de cuáles son sus propósitos, de cuáles son sus ideas, imagen que proyecta a partir de su propio discurso, ¿no? Ese sería el ethos. El ethos, en este caso, es el ethos del orador. Bien, el pathos es el lugar de la emocionalidad, es el lugar de las pasiones, y el pathos, digamos, habita en el auditorio, en los destinatarios del discurso. Pero se trata de aquellos procedimientos retóricos, o sea, que usan la palabra y que permiten despertar, canalizar, orientar las, digamos, emociones del auditorio con un propósito determinado, ¿no? Y finalmente el logos, que es el llamado a la razón por medio de argumentos, ¿no? Entonces, el logos se refiere a la parte lógica racional, a la elaboración de las ideas, ¿cierto? Y a la fuerza lógica de esas ideas a partir de pensamiento racional,
a partir de la lógica y de la construcción argumentativa. Bien, y esta clasificación de los discursos justamente surge del libro de Aristóteles, El arte retórica o la retórica. Entonces, este es un cuadrito que yo hice a partir de este texto de Aristóteles, en la que podemos ver acá los tres tipos de discursos que él considera, que son el deliberativo, hoy en día lo denominamos más discurso político, el judicial o forense, y el epidíctico o demostrativo. Ya voy a explicar estos aspectos. Y los aspectos que consideramos para esta clasificación de Aristóteles, todos los plantea él en su libro, que son los fines del discurso, las funciones del orador, las del auditorio, que es lo que hace el auditorio, los espacios y los tiempos en los cuales tiene lugar o transcurre el discurso. Entonces, dependiendo de estos factores o variables, podemos hacer la clasificación de estos tres tipos de discurso en la antigüedad. Hoy en día podemos hablar de otros discursos además de esto, ¿cierto? Pero Aristóteles ya hizo esta primera clasificación, a él se le concede ese mérito. Y entonces, por ejemplo, miremos en el caso, por ejemplo, del discurso deliberativo, que hoy en día que hoy en día, por ejemplo, lo conocemos mejor como discurso político. ¿De qué se ocupa ese discurso? ¿Cuál es el propósito? Bueno, de señalar aquello que es ante un auditorio lo que es provechoso, ¿cierto? O útil, en oposición a lo que sería nocivo o perjudicial para un auditorio. Entonces, pensemos, por ejemplo, un debate en el Consejo Municipal de Neiva, por decir algo, o en las ágoras de la Universidad Surcolombiana, una asamblea de los estamentos universitarios. Entonces, los discursos que allí se presentan sobre el futuro de la ciudad de Neiva o sobre el presente y el futuro de la universidad y lo que debe hacerse hacia adelante corresponden a este tipo de discurso, porque los oradores entonces, ¿a qué se dedican? A exhortar, a aconsejar al auditorio a tomar determinadas decisiones o al contrario, a disuadir y desaconsejar al auditorio con relación a determinadas propuestas, ¿cierto? Y allí el auditorio cumple, por una parte, una función de juez, ¿cierto? En el sentido de valorar, de juzgar las distintas posturas o posiciones, pero también una función deliberativa, porque en estos espacios es común que participen eh, las personas allí reunidas, deliberen, debatan, discutan, ¿no? Como sucede en los espacios políticos. Por eso, en la antigüedad, las ágoras, que era este lugar en la antigua Grecia, en Atenas particularmente, y otras ciudades donde se congregaban los ciudadanos libres para discutir sobre el presente y el futuro de la ciudad, que hoy en día, por ejemplo, en la Universidad Surcolombiana, pues se ha convertido también con ese nombre en un lugar emblemático del movimiento universitario, las asambleas populares, ¿cierto? Y pudiéramos decir hoy en día también, entonces, espacios como los consejos, asambleas departamentales, el Congreso y otros espacios del debate político. Bueno, y el tiempo del discurso deliberativo es básicamente el futuro, en el sentido de que este es un discurso que está referido a cuál es el mejor camino de acción hacia adelante, cuáles son las mejores alternativas hacia el futuro para resolver unos problemas que vive una comunidad, una ciudad, una organización, una comunidad. Y bueno, miremos el otro discurso que se conoce como judicial o forense, y bueno, vámonos a la última característica, que es el tiempo. Mientras que el discurso deliberativo se ocupa de qué debemos hacer hacia adelante, el discurso forense se ocupa de lo que pasó, del pasado, porque los jueces y los tribunales no pueden juzgar sobre lo que va a venir o lo que todavía no ha sucedido, sino que juzgan sobre lo que ya pasó. O sea que su mirada está puesta en acciones que tuvieron lugar en el pasado.
Entonces, aquí el auditorio, pensemos por ejemplo en un jurado, ¿cierto? O en un tribunal compuesto por distintos jueces o en un jurado popular, cumple básicamente eso, una función de juez, es decir, va a determinar, digamos, si determinadas acciones están ajustadas a la ley o no, y ellos son los jueces. El orador, entonces, el orador, entonces, en este caso, por ejemplo, el abogado de la defensa, el abogado de la acusación, el juez, pero sobre todo los abogados, que son los que más intervienen en este tipo de discursos, tienen como funciones acusar. Por ejemplo, la fiscalía hoy en el sistema acusatorio acusa a las personas de haber incurrido en determinado delito y presentan las pruebas correspondientes. O de defender, en este caso, por ejemplo, los abogados de la defensa al acusado, ¿cierto? Entonces, esas son las funciones. Y de lo que se trata el discurso es de establecer lo justo o lo injusto, ¿cierto? Irán en torno a la justicia. Y por último, entonces, el discurso con este nombre tan sonoro, epidíctico eh, o demostrativo, ¿cierto? Que es este discurso que tiene lugar en los actos cívicos, en las conmemoraciones, en los homenajes, en las ceremonias religiosas, en los cumpleaños de las personas, las celebraciones de aniversario de una organización. Por ejemplo, la Universidad Surcolombiana celebra 50 años de existencia, entonces si organizamos un acto público para celebrarlo, allí se van a pronunciar una serie de discursos que podrían caber perfectamente dentro de este tipo de discurso demostrativo o epidíctico. Allí el auditorio no tanto juzga ni delibera, sino que es un auditorio que cumple una función más bien como de espectador, ¿cierto? Y las funciones del orador entonces son el elogio, ¿cierto? La alabanza, o también puede suceder en sentido contrario la censura o la crítica, ¿no? Por parte del orador. Y el fin del discurso se refiere a lo hermoso, a lo feo, es un discurso centrado más en valores y en aspectos, digamos, referidos también a estos aspectos estéticos, ¿no? Entonces, bueno, estos tres tipos de discurso, y ya con esto vamos llegando a la conclusión de esta charla, ya los estableció Aristóteles en su retórica, y hoy en día siguen siendo vigentes, fíjense ustedes, a través de tantos años, ¿no? Hoy, el discurso deliberativo, como hemos dicho, hoy en día se conoce más como discurso político y hay toda una rama de las ciencias sociales dedicadas al estudio del discurso político y a su análisis. El judicial o forense lo vemos todos los días en nuestro país, fallos, sentencias, juicios, y estos discursos demostrativos igualmente están presentes en toda comunidad, en toda institución, en los medios de comunicación, en los actos cívicos, conmemorativos, en fin. Entonces, ahora, ¿solo son estos los tipos de discurso? Pues no. Con el paso de los años y de los tiempos, se han ido caracterizando otros discursos. Por ejemplo, para nuestro interés estaría, por ejemplo, el discurso periodístico, que es todo el que transita a través de los medios masivos de comunicación, es un tipo de discurso especializado, o el publicitario, referido a la promoción, digamos, de las mercancías, de los productos frente a la masa de los consumidores en una sociedad de mercado, ¿cierto? Pero también está el discurso académico. El discurso académico o científico es también una rama del discurso de la cual participamos quienes formamos parte como de este mundo universitario, de este mundo de la investigación académica, y tiene sus particularidades, que son las que quisiéramos en otro momento continuar desarrollando, que es lo específico del discurso académico. Y permítame entonces que ya concluya esta presentación con una serie de interrogantes, como las siguientes. Y bueno, lo uno es señalar, al conocer, digamos, estos antecedentes, ¿cierto? Y estos momentos históricos de la evolución de la retórica,
eh, ¿cuál es, cómo relacionamos esto con el desarrollo de este discurso académico y científico, ¿cierto? ¿Qué elementos del discurso académico y científico, digamos, comparten elementos con la retórica antigua, con la teoría de la argumentación? ¿Y qué sería lo específico, lo particular del discurso académico? Pensemos en lo particular en esto, por ejemplo, en los propósitos del discurso académico, diferenciándolos, por ejemplo, del deliberativo o del judicial o del publicitario, en los auditorios a los cuales va dirigido, ¿cierto? ¿Cuáles son esos auditorios? En los espacios en los cuales tiene lugar el discurso académico, ¿cierto? Y también en los tiempos en los cuales se da ese discurso. Entonces, lo interesante es aquí, es ver que el discurso académico, o como Álvaro Díaz llama la retórica académica, tiene sus orígenes justamente en todo este proceso de pensamiento que viene desde el siglo V antes de nuestra era, pero tiene unos desarrollos particulares que son los que nos interesará conversar en estos diálogos que hemos empezado. Entonces, de esta manera concluyo agradeciéndole a nuestro querido compañero Wilson todo su apoyo en la producción y edición de este video, y al doctorado en Educación y Cultura Ambiental que ha propiciado este encuentro para dialogar sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta pronto.